ejemplo, la señal del CKP, que es una de las más fáciles para poder explicar todo el procedimiento. El CKP, al ser un sensor de inducción, genera una señal alterna de corriente, una señal de corriente alterna. Esta señal va a la PCM o al módulo. Ya habíamos visto en otras lecciones qué hace el módulo o la PCM con esta señal. Simplemente la incorpora y de ella depende la ecuación de ignición. En este caso, si se dan cuenta, está alimentando cada una de las bobinas de acuerdo al orden de encendido del motor. Entonces, la usa en su ecuación. A su vez, si se dan cuenta, fíjense, aquí está en el osciloscopio la señal de corriente alterna del CKP. A su vez, la convierte en una señal digital de cadena de bits y la suelta al bus de datos. En este caso, en el mismo osciloscopio, ya estamos viendo que se convirtió no en una señal, ya no es una señal análoga de corriente alterna, sino es una señal digital. Entonces, la bota al bus de datos. ¿Qué hace el bus de datos? La distribuye para todos los demás módulos que requieran en su ecuación. Por ejemplo, la señal viaja por el bus de datos, llega al cuadro de instrumento. Para qué se necesita esta señal en el cuadro de instrumentos? Para el tacómetro, para informarle al conductor las RPM del motor. ¿Para qué se necesita en la transmisión automática? Se necesita simplemente para ajustar lo que es la función shift o torque. Como están de acuerdo motor y caja, entonces para ahorro de combustible y hacer más eficientes los componentes. La necesita para otros componentes como el aire acondicionado, la puede necesitar para el ABS, la puede necesitar para otras funciones. Por esa razón, cada uno de los módulos saben que esa señal está ahí. Si la requieren, la ingresan a su sistema, la convierten en la información que requieren y la devuelven nuevamente. Si por alguna razón el módulo no recibe o no devuelve la señal, se genera un código de falla de comunicación entre módulos y le va a indicar por medio de un código de falla, un DTC al usuario. En el escáner le va a indicar en dónde está el problema y cuál es el módulo que no está respondiendo de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, aquí incorporamos una señal CMP. Igual pasa con la señal CMP. La PCM la recibe, la usa en su ecuación, en este caso de inyección, que es la básica, y la entrega a los demás módulos. En esta parte podemos ver el conector de datos de diagnóstico, ¿no? Ahí es donde vamos a conectar nuestro escáner para hacer todas las funciones que nos ofrece el escáner. La función de inyección se puede requerir en la transmisión automática, sí. En el tablero no, realmente no tiene, en el IPC no tiene ninguna función. Entonces esto nos indica que el módulo que la requiera la asume, la procesa y la devuelve al módulo o al nodo originario. Podemos ver en este gráfico una serie de módulos y componentes. Tenemos el conector de diagnóstico, pero tenemos todos los módulos, cómo estarían conectados. He tomado como ejemplo un vehículo Ford, en este caso. ¿Cómo están conectados a la red de datos? Una de las características principales de los cables o los conectores y los cables, pues los conductores de la red de datos, es que primero están entorchados. Esto es para evitar las emisiones magnéticas que sean afectadas también por la radiación. Segundo, que no se deben ni cortar, ni se deben remendar, ni se deben doblar, ni se deben poner cerca de superficies o componentes que tengan mucha emisión magnética alta, porque sencillamente va a aberrarse la señal y eso nos puede traer problemas. En la mayoría de los casos nosotros vemos que todas las redes de datos terminan en el conector de diagnóstico. En un vehículo se pueden encontrar hasta 5 o 6 redes de datos. El conector las conoce y las diferencia porque en el protocolo del programa que tiene cada fabricante existe la manera de reconocer cuáles son DHS-CAN, cuáles son DMS-CAN, cuáles son link, cuáles son, en fin, todas las redes. Eso lo clasifica el computador, el escáner, y se lo entrega al usuario para que pueda proceder a hacer un diagnóstico. Fíjense, aquí tenemos otra red. Incluso hasta el alternador ha sido incorporado a la red de datos, simplemente para ser mucho más eficiente
y mucho más fácil el trabajo. Todo lo que circula por ahí son códigos de bits diferentes, los cuales son interpretados por las computadoras, son interpretados por el escáner para el momento de hacer diagnóstico o el momento de hacer una determinada función de ayuda que nos puede dar el escáner. En este caso vemos un poco más en detalle la estructura completa de un HS-CAN de 32 bits. Sencillamente vemos el CAN alto y el CAN bajo y el recesivo. Entonces, en la práctica, al conectar el osciloscopio, nos vamos a dar cuenta que nos va a salir así. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, el bit de identificación. Ese bit, cuando la computadora lo genera, sabe que hasta ahí llega la señal. Segundo, si hay alto, HS alto, tiene que haber HS bajo, si no hay un problema con el módulo o hay un problema con el componente como tal. Para entender las cadenas de bits, lo primero que tenemos que hacer es describir que cada número, cada dígito, cada letra genera una señal de 8 bits. En este caso tenemos el número 0, son 8, una cantidad de 8 ceros. La computadora reconoce automáticamente esa señal y lo interpreta como un 0. 8 bits me hacen un byte. Entonces, esas unidades son las básicas para cálculo de capacidad de memoria, velocidad de transmisión, en fin, todo lo que tiene que ver con los sistemas lógicos. El número 1, en este caso el número 2 y el número 3, cada vez que por un procesador lógico pasen esa cadena de bits, la computadora entiende las cifras y entiende los números. Cada dígito, cada combinación de dígitos puede ser traducida a cadenas de bits para que las entiendan las computadoras. Uno de los problemas más frecuentes que tenemos con la paralización o el bloqueo de los buses de datos, los códigos de multiplexing normalmente, es que debido a influencia magnética de cables, debido a problemas de caída de voltaje, subida de voltaje, variaciones en el voltaje, los bits se aberran. Por lo tanto, la señal se va a cambiar en su estructura y no va a ser reconocida por el computador. Un fenómeno que puede suceder, por ejemplo, cuando desconecto la corriente de un módulo electrónico, de una computadora abruptamente, puedo dañar la memoria. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué consiste ese fenómeno? Al desconectar el bus de datos puede ser que hay un bloqueo y cuando esté programando y cuando esté guardando en memoria las cadenas de bits, donde se produce ese bloqueo, normalmente hasta ahí va a llegar la programación o hasta ahí va a llegar la cadena de bits. Por lo tanto, les va a dar un mensaje de que el programa no fue cargado o que la programación no fue exitosa. Otro problema que hay, por ejemplo, a nivel de USBs o memorias portátiles volátiles, es que cuando grabo mucha información, se llena su capacidad. Por ejemplo, si ustedes graban en su USB muchas canciones o videos o fotos, se llena y el computador, cuando ustedes conecten la memoria USB en el puerto y vayan a bajar información, les va a decir que no hay espacio disponible. ¿Por qué razón? Porque ya se saturaron las memorias. ¿Cuál es el funcionamiento de una memoria? La memoria aloja, guarda todos los bits en cantidades impresionantes y a una velocidad supremamente alta, que la mente humana no puede sencillamente conceptuar eso. Entonces, los va guardando. Cuando usted requiera la información, simplemente el computador por USB va buscando lo que usted quiera, sus fotos, sus canciones, sus videos, lo que sea, y lo va sacando. Toda esa información lógica es guardada en forma de bits. Como lo habíamos visto anteriormente, las señales, todas las señales que hay en un vehículo, de todos los sensores, los actuadores, pasan por el procesador. El procesador las identifica, consulta a la memoria ROM, que habíamos dicho que es la memoria de lectura solamente. Esta memoria solamente se puede reprogramar o actualizar por medio de un computador. Calcula y revisa las instrucciones que hay en ese programa, regresa
procesador, el procesador consulta con la memoria CAM los ajustes aleatorios que tiene que hacer y devuelve la señal hacia los diferentes controladores, bien sean bujías, bien sean inyectores, bien sean motores, bien sean relays. En resumidas cuentas, todos los sensores, como en este ejemplo, el sensor CKP, genera su señal y sencillamente la manda a la computadora. ¿La computadora qué hace? La computadora la procesa y la utiliza en todo lo que es su estrategia, en este caso de ignición. Una vez que la ha procesado, la entrega a los buses de datos para que sea compartida con todos los demás módulos. Hay que tener en cuenta que esto sucede no solamente con el sensor CKP, sino con todas las señales de los sensores y actuadores que están involucrados en la ecuación o en el sistema.